En el video anterior vimos cómo configurar el scope de un bin de Spring usando XML. También vimos la definición de qué es esto de scope. Por ello mismo en este video solamente nada más me voy a concentrar en dar la configuración de annotations. Ya no me voy a detener a explicar esto de exactamente qué es un scope. Para ello está el video anterior. Entonces, para configurar el scope usando annotations, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Bueno, antes que nada recuerden que nosotros en el archivo de configuración de Spring pusimos esta etiqueta de context component scan para indicarle dónde están las clases que están marcadas con annotations y que se van a registrar en el contenedor de Spring. Entonces recuerden que en la clase pasada habíamos usado de ejemplo esta clase que es filtro spam. Filtro spam la registramos en el contenedor de Spring usando annotations. Acuérdense que eso es usando esta annotation que dice @component. Y pues ahora queremos ver cuál sería el equivalente de poner ese atributo scope en lo que hacíamos en XML, pero ahora usando annotations. Y lo que hay que hacer es algo muy simple. Aquí nada más hay que poner el annotation @scope prototype, y eso ya va a cambiar el scope que tiene asociado este filtro spam. Es una annotation que hay que importar, entonces aquí estoy importando la annotation que dice Spring Framework Spring Context Annotation.scope. Ese es el que estoy importando. Entonces, esto de aquí pues es equivalente, lo voy a poner aquí como un comentario, es equivalente a es equivalente en XML a poner el atributo scope igual a prototype en la etiqueta bin. Entonces XML poner en la etiqueta bin el atributo scope prototype. Esto es básicamente. Y bueno, ya nada más para ilustrar esta parte, pues me voy a ir aquí a ejemplo Spring. Otra vez voy a hacer esto de pedir pues al contenedor una instancia, pero ahora de filtro spam. Entonces aquí vamos a tener una variable que es del tipo filtro spam y le vamos a llamar filtro. Y acuérdense que esa variable, ese componente lo registramos con este nombre, filtro spam. Entonces se lo voy a pedir al contenedor como filtro spam y pues yo ya sé que es una instancia que implementa la interfaz filtro spam. Entonces otra vez voy a poner estos mensajitos para que vean que está funcionando lo del scope, del prototype. Entonces aquí estamos pidiendo el bin filtro spam. Esta es la segunda vez. Bueno, la primera vez debería ser esta. Entonces, primera vez y primera vez. Aquí ya no vamos a reutilizar esta variable filtro para tener que crear otra. Entonces aquí lo pedimos una vez, luego aquí le pedimos una segunda vez, y pues lo que vamos a ver es dos veces que se está invocando el constructor de filtro spam. Me parece que no he agregado un constructor default con un mensajito, lo voy a agregar ahora, si no, no vamos a ver nada. Entonces aquí en la clase de filtro spam imp voy a agregar voy a definir el contenido de su constructor default. Entonces pues aquí vamos a poner un mensaje muy simple que diga creando filtro spam implementación 1. Estoy poniendo eso de 1 porque acuérdense que teníamos dos implementaciones para filtros de spam. Entonces ahora sí creo que no se me pasó nada. Vamos a ejecutar este código con Shift F6 y vamos a ver qué es lo que nos pone en la consola. Entonces ahí está. Me dice que está creando un filtro spam. Aquí viene primera vez, luego segunda vez. Pero me dejen aquí. Tengo que poner el mensajito un poquito más claro porque bueno, vamos a cambiar el mensajito aquí para que se note que aquí termina solicitud, si no es muy claro, solicitud de bin filtro spam terminada, solicitud de bin
spam terminado segunda vez. Pues ahora sí, es que hace rato el mensaje no se veía tan claro. Vamos a ejecutar este código otra vez. Y pues creo que ahora sí queda más claro. Aquí está lo de la primera vez que que pedimos el filtro spam. Aquí es donde ya terminó. Y una vez que volvemos a hacer una solicitud al contenedor de Spring del filtro, de ese mismo componente filtro spam, nos vuelve a crear otra implementación. Acuérdense que ese es el comportamiento que obtienen al cambiar el scope a prototype. Y bueno, esto es usando esto de annotations de scope dentro de filtro spam. Acuérdense también que vimos que además de poder usar estos annotations dentro de las clases que vamos a registrar en el contenedor de Spring, tenemos esta otra alternativa de que esta misma configuración que hacemos vía XML, toda esta configuración vía XML, también la podemos definir usando unas clases de Java, unas clases de configuración. La vez pasada usamos esta clase de configuración con esta notation de configuration y les mostré que esta clase que tenemos ahorita de configuración con esta notation de component scan y esto de bin, regresión y estadística servicio es equivalente a este mismo XML que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, pues en este XML teníamos ahora esta nueva propiedad que es scope, prototype. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que estamos haciendo en este XML es que es desde el XML en el que estamos configurando el scope de este componente que estamos regresando. Si se fijan aquí en el ejemplo del filtro, más bien tuvimos que poner el annotation dentro de la clase. ¿Okay? Pero esta misma idea de poner externamente, de configurar el scope externamente sin tener que tocar la clase, se puede replicar usando esta clase de configuración. Entonces, por ejemplo, esto mismo que hicimos aquí con el bin de regresión y ponerle su scope prototype, lo podemos poner aquí en configuración con el siguiente annotation. Entonces, aquí está el bin de regresión y aquí podemos poner esta annotation de scope prototype. ¿Okay? Y es lo mismo de la configuración por XML. Bueno, aquí hay que importar esta annotation. Es el del paquete de Spring Framework. ¿Está? Y entonces aquí esto equivale a la configuración de XML. Scope igual a prototype. Entonces, me voy a regresar al ejemplo de Spring. Para probar esta parte, pues acuérdense que habíamos hecho en el ejemplo de la clase anterior esta otra clase que dice annotation config. Entonces voy a descomentar esta configuración y voy a comentar la de configuración por XML. Y pues acuérdense que esto lo que hacía es que configura nuestro contenedor, pero usando no un XML, sino esta clase de configuración. Entonces ahorita estoy replicando el comportamiento del XML, pero usando la clase configuración. Entonces voy a ejecutar este código, creo que no se me pasó nada. Vamos a ver, lo que deberíamos de ver es que en regresión va a haber otra vez esto de que crea dos veces. Crean instancia de regresión imp, ahí está, la primera vez. Y la segunda vez que pedimos la regresión nos crea una segunda regresión, una segunda instancia. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que noten es que pueden configurar el scope usando XML, pero también pueden usar annotations. Si usan annotations, pueden hacerlo directamente sobre la clase, como lo hicimos aquí. Esto de scope. A mí esto es práctico ponerlo sobre la clase, pero también si no queremos como que la clase esté pues llena de estos annotations acoplándose con el framework de Spring, alternativamente podemos configurar esas mismas clases, pero usando estas clases de configuración de Spring, que si se fijan esto es equivalente a lo que teníamos en el XML. La clase de aquí de regresión, ya sea que usemos XML o que usemos esta configuración con esta clase, la clase de regresión no tiene ahorita ningún código o annotation de Spring, si se fijan. Voy a abrir la clase nada más para hacer énfasis en esto. Entonces regresión imp, si se fijan, es una clase que no tiene ninguna annotation, ¿sí? Y eso es porque ya sea que la configuramos por XML
o usando estas clases de configuración, pues estamos indicándole al contenedor de Spring cómo debe de ser el comportamiento de esa clase. Entonces, pues esa es la forma de configurar por annotation, usando el annotation directamente en la clase o esta clase de configuración. En cualquiera de las dos formas va a funcionar esto del scope, como acabamos de ver.